Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusivamente de los conductores e invitados y no representan, necesariamente, la opinión de quienes forman parte de TV UGED. Sin embargo, han sido incluidos en la programación como fomento a la libertad de expresión. Hola amigas y amigos, bienvenidos a su programa Entretiempo. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante, ya que hablaremos sobre la filosofía en nuestro día a día. Y qué mejor que con el invitado del día de hoy, Milton Flores. Milton, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Encantado de estar por acá. Muchas gracias. Por fin se nos hizo, Milton, después de tanto tiempo. Sí, hoy podemos llevarlo a cabo. Bueno, amigo, primeramente, ¿podrías presentarte ante la cámara, por favor? Bueno, mi nombre es Milton Flores Díaz, soy estudiante del 9º semestre de la licenciatura en filosofía de aquí de la universidad. Muchos piensan que del seminario, no, en la universidad también hay licenciatura en filosofía. Sí, realmente, qué bien que lo mencionas en esa parte. Milton, una pregunta, para ti, ¿qué es la filosofía? Por favor. Bien, creo que para mí la filosofía es una herramienta, Marco. Se puede incurrir en muchas áreas, disciplinas del conocimiento a través de la filosofía. Yo siempre hago la metáfora de que es como una llavecita que nos permite abrir distintas puertas a través de otras disciplinas. Entonces, la filosofía nos ayuda bastante para hacer una lectura de la realidad. Esa es la invitación que hace la filosofía. No solamente es hablar de pensamientos abstractos, elevados, sino lo más interesante de estudiar filosofía y de hacer filosofía es hacerla para la vida propia. En ese sentido, Milton, ¿qué fue lo que te llamó la atención de la filosofía? Bueno, para estudiar precisamente la licenciatura. ¿Qué te movió, qué te originó en esa parte? Creo yo que estudiar filosofía ha tenido como distintas etapas. En algún momento me llamó siempre ser como desde la rebeldía, ¿no? Como hacer esa pregunta desde la rebeldía, pero también de una pregunta muy inocente, por ejemplo, que empieza con los niños, como el porqué de las cosas. ¿Por qué tal situación a los 3 años de edad que empiezan con esas situaciones? El por qué. Y creo que esa pregunta de hacer cada vez más crítico, de abordar los temas de una forma más compleja, es cuando entiendes por qué la utilidad de la filosofía. Entonces, hay una definición, yo siempre lo digo así, por ejemplo, decir que la vida es el buen funcionamiento de los organismos unicelulares. Pues a lo mejor te sirve para la biología, pero cuando haces esa pregunta para tu vida, ¿realmente te quedas con esa respuesta? Pues no, claro que no. Hay un gran maestro de la licenciatura, el maestro Damián, precisamente decía, hay que tejer más fino, es decir, hay que complejizar la pregunta, ¿no? Y precisamente en la vida es ir tejiendo cada vez más una red conceptual compleja, pero también interesante. En ese sentido realmente es el buscar más allá del por qué precisamente, ¿no? Porque bueno, el por qué nos lo pueden dar o lo podemos encontrar, ya sea dependiendo del contexto en cuestión, ¿verdad? Pero más allá del sentido que le queramos dar al resultado tal cual. Así es. Por ejemplo, así como lo comentas, y de hecho detrás de cámaras antes de llegar aquí, me comentaste sobre la filosofía para niños. Tú en esa parte, bueno, ya fue hace tiempo, pero en esa parte, ¿qué notaste o qué distinguiste de los niños en la filosofía? Los niños son unos excelentes filósofos y filósofas. Te hacen preguntas que ni tú que estás estudiando la licenciatura te haces realmente. Como su mundo es muy sensible, creo que la apuesta de ahora como seres humanos del siglo XXI, del 2025, es ser seres sentipensantes. Es decir, unir el sentimiento con el pensamiento y viceversa, ¿no? Ese racionalismo seco a veces nos deja mucho a deber, ¿no? O ser solamente seres emocionales, como ahorita que está en boga la inteligencia emocional, hablar de las emociones, pero hay que relacionarlo también con el pensamiento, con la racionalidad.
Y los niños hacen mucho ese juego de forma natural, ¿no? Ser sentipensantes, lo que sienten lo dicen, o lo que van pensando e imaginando, que parte de la estructura de hacer filosofía tiene que ver con esas cuestiones exploratorias como la imaginación, ¿no? Hay que explorar la imaginación que está dentro de nosotros, Marco. Entonces hay que buscar ese niño filosófico para luego dar respuestas a muchas cuestiones de nuestras vidas. Sentir como un niño en esa parte, por decirlo de alguna forma. Sí, como te digo, en esa inocencia, rescatando esa inocencia de los porqués, y los niños se interesan bastante por la filosofía, y se puede hacer muchas cosas con un curso llamado Filosofía para Niños. En ese sentido, ampliamente, la filosofía sí es para todos, aunque no todos tengan la idea de filosofía o tengan una idea diferente a lo habitual. Porque, bueno, por ejemplo, la filosofía algunos lo pueden pensar más con seres pensantes, filósofos, con grandes pensadores de épocas anteriores, y se quedan con esa idea realmente. Pero como lo comentas de que todos tenemos filosofía a fin de cuentas, de alguna u otra forma, y como lo comentabas detrás de cámara, de forma terrenal incluso, que la aterrizamos diferente, pues, aparte, pero sí existe tal cual en nuestro día a día. Claro, claro, hay que descubrirla de qué manera está la filosofía presente. Y creo que a través de muchas formas. Y en la academia te haces una especialización precisamente de distintas áreas filosóficas. ¿Podrías platicarnos un poco sobre la carrera de filosofía, por favor? Sí, claro. El programa de la licenciatura tiene asignaturas que yo creo que no las volvemos a escuchar en ninguna otra parte. Okay. Como estética, cuando escuchamos estética pensamos como en así como en algo de barbería o algo. Sí. Pero realmente el compromiso es estudiar la belleza, por ejemplo. Entonces, partir desde ahí, cómo estudiamos lo bello, qué se considera lo bello, pero también qué se considera lo horrendo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas nociones de qué es la belleza, qué es aquello que te da estupor, que te da miedo, son nociones que estudia precisamente la estética como rama filosófica. Grandes paradigmas científicos como revoluciones sociales. Un paradigma es un conjunto de ideas que predominan en una época. Entonces, y hubo ideas en la Segunda Guerra Mundial, hubo ideas con los griegos, como ahorita platicábamos acerca de los estoicos. Entonces, todas esas ideas van surgiendo como aportes de la humanidad para la humanidad, precisamente. Y de hecho la filosofía, bueno, es más allá de, con todo respeto, de los libros y de la historia en cuestión, porque la filosofía se aplica en todos, o sea, incluso ha habido guerras por filosofía. Hay personas, seres muy importantes a nivel histórico, de que por motivos de sus ideales y de su filosofía, es que existió mucha controversia en el mundo. Va más allá mi comentario de que no es solamente en la parte que mucha gente aterriza la filosofía como un libro, no, va más allá de un libro incluso a veces. Por eso, en este sentido de la carrera de filosofía, hablando de la estética y de lo horrendo como comentas, ¿qué otras materias, por ejemplo, se engloban que en otras carreras, no? Por ejemplo, el estudio de filosofía de la religión. Luego la religión se ve ahorita como olvidada, como polvosa, pero rescatar esos temas como la religión te hace ponerte en contacto con nociones como la trascendencia, ¿no? Y la trascendencia precisamente tiene que ver con algo que no está aquí en lo terrenal, ¿no? Entonces, toda esa simbología que es preciosa, interesante, se rescata en las aulas de filosofía, ¿no? Historia del pensamiento no occidental, hay otra clase, que tiene que ver con hacer una deconstrucción del pensamiento europeo y rescatar los saberes que están, por ejemplo, en América Latina, pensamientos que surgen en África, en Asia. Es decir, quitarle la hegemonía del saber a Europa y ver qué dicen los demás pueblos, qué dicen, dónde están esos saberes esparcidos en el mundo. Entonces, ahí sí podría decir que hay una distinción con otros planes de estudio, ¿no? Que hay unas especializaciones muy buenas y que afortunadamente hemos tenido buenos catedráticos que nos ayudan a entender esas visiones del mundo. También la academia tiene como sus temas de moda, ¿no? Ahorita está en filosofía de la ciencia, por ejemplo,
que es cuestionar las teorías científicas, por qué son válidas, cuáles son sus alcances. Entonces, esos temas también te hacen estar a la vanguardia con las problemáticas contemporáneas. Que es como lo mencionas, de que prácticamente el que surja una nueva idea, por decirlo de una forma, o sea, no significa que no se deba ser estudiada o analizada a criterio. Ajá. Sí, así Que es. recae en lo que hablamos del tema de la filosofía, de la importancia que tiene el saber filosofía, el filosofar, como comúnmente se le llama. Ujú. Y, por ejemplo, ¿cuál es tu corriente filosófica personal que más te llama, que más te mueve, que te hace estar así muy pendiente? Fíjate, Marco, que tengo dos y creo que esas las elegí desde hace mucho tiempo. Ah, caray, ¿cuál y por qué? Una es el existencialismo, Ujú. porque precisamente el compromiso que tiene el existencialismo es con la vida propia, es con la vida que encarnas. No estás hablando de abstracciones complejas que luego uno ni como estudiante de filosofía entiende, sino son con situaciones límite que nos pasan. Las situaciones límite es la muerte, la enfermedad, la soledad, ¿no? Que tiene que ver a lo mejor con temas de salud mental y que propiamente la filosofía también puede aportar al tema de la salud mental. Entonces, por eso me llama la atención el existencialismo, por ese compromiso vital que se tiene con la vida misma. Y también el pensamiento crítico. Luego se tacha a los filósofos a lo mejor de rojillos o de rebeldillos, pero bueno, hacer una lectura, por ejemplo, marxista de la realidad, te trae unos compromisos que tienen que ver con la actividad política, ¿no? Entonces podría hablar, por ejemplo, de Paulo Freire, que es un pedagogo brasileño, y su propuesta es que la educación no sea una educación bancaria pasiva, sino sea activa y tenga un fuerte compromiso social. Que tenga propuestas, a fin de cuentas, con la sociedad, como lo comenta. Uh-huh. Y que active al alumnado y que el alumnado comparta de lo que también ellos saben. Entonces, podría hablar de esas dos corrientes que ahorita es lo que reviso. Bueno, Milton, ¿qué te parece si continuamos hablando de este tema después del corte cultural? Muy bien, adelante. Gracias por continuar con nosotros, amigas y amigos. Y bueno, Milton, ¿podrías comentarnos el por qué te motivó o qué te gustó de estas corrientes filosóficas en cuestión del existencialismo y el pensamiento crítico, por favor? Sí, claro. Luego ligar a la existencia con preguntas importantes que para mí giran en tres sentidos. Y ahorita las voy a desglosar. A ver. Primero, responder ¿quién eres? ¿No? Esa pregunta que el quién soy, creo que es una pregunta que no hace un eco hacia afuera, sino hace un eco hacia adentro, ¿no? O sea, siempre cuando respondes quién soy, la pregunta es hacia tus adentros, ¿no? Como ahorita lo decía, hacia tu vivencia personal. ¿Quién soy? No, ¿qué hago? Que es lo que Ajá, muy no, comúnmente la gente uh-huh. responde en ese sentido. O quién dicen que soy yo, ¿no? Ajá. Cuando haces esa pregunta es hacia adentro y tú mismo la respondes. Entonces, esa pregunta existencial de quién soy, de quién es el otro, por ejemplo, de darle la dignidad a la otra persona. Ahorita estamos viviendo, creo, tiempos de una violencia que implica eliminar al otro, ¿no? O sea, si el otro piensa distinto, yo hago lo posible por eliminarlo, por cancelarlo, acusarlo, o la famosa medios. cancelación, ¿verdad? De las redes sociales. Entonces, dignificar también al otro, el otro con mayúscula, el otro que piensa distinto, que siente distinto, que vive de distinta forma a mí. Y también otra pregunta, y la última, es ¿quién es Dios? ¿No? Esa pregunta que hay que desempolvarla, hay que renovarla, hay que traerla a discusión, no olvidarnos de esa espiritualidad tan importante que para mí es un tema que lo vivo, ¿no? La espiritualidad es un tema que lo vivo aún estudiando filosofía. Una pregunta, Milton, y perdóname que te interrumpa, en referente a la carrera de la filosofía, ¿qué es Dios
¿Y qué es la espiritualidad? Porque a lo que yo he entendido, que mucha gente, si no es que la mayoría de la gente, confunde una cosa con la otra. La espiritualidad con mi sentimiento, como lo que soy, y Dios como un ser omnipresente, omnipotente, que en todo este concepto, con todo respeto. Sí, claro. Sí, yo creo que luego se dice, de la política y de la religión no se habla, pero creo que esos temas en filosofía es cuando más los traemos a la mesa. Y por eso surgen las polémicas. Pero creo que como bien lo definiste tú desde la pregunta, Dios sería un ser supremo, ¿verdad? Hay que acercarse con distintas lecturas, pueden ser religiosas filosóficas, porque hay, como ahorita te decía, filósofos que se dedican a hacer filosofía de la religión. Y hay que acercarse con esos conceptos para luego descubrir, ¿no?, qué es ese ser absoluto, ese ser inmóvil, uno lo definen, ser trascendente, el ser supremo, ¿no? Bueno, hay distintos tildes y también la religión le pone los propios, ¿verdad? Y la espiritualidad, pues la espiritualidad es una práctica humana cargada de simbolismos. No podemos separar la espiritualidad de los símbolos, ¿no? Y podría yo hablar de una cruz. Una cruz tiene un fuerte, implica muchas cosas para la vida de miles de personas, ¿no? En el mundo. Sí, claro. Entonces, esos símbolos que parece ser que son dos líneas juntas, por ejemplo, tienen una narración, tienen un sentido para una muchos. carga teórica impresionante, ¿no? Entonces, la antropología filosófica eso es lo que hace, y creo que también la podría unir a una de las lecturas que tanto me gustan, como hacer el estudio de qué nos hace humanos, qué es lo que nos hace no solamente seres pensantes, Sí, sino con sentimientos, con emociones, con racionalidad, pero también con ganas de trascender, como la religión o la fe, con ganas de mejorar la comunidad, que es la política. Entonces, todos esos símbolos se pueden estudiar con la espiritualidad. En base a lo que nos comentas, Milton, una pregunta. Entonces, los símbolos o la simbología, porque también es una ciencia, una práctica, influye mucho en la filosofía y en los demás temas adyacentes. Por ejemplo, la cruz, como lo comentas, la estrella de David, que realmente ahí hay muchas teorías sobre ella. Sí, claro. Y un sinfín de cuestiones. O sea, sí influye y sí mueve a las masas, como quien dice. Y sí es como que un parteaguas importante en la mente de las personas. Claro, claro. Hay algo que se llama hermenéutica, por ejemplo, y la hermenéutica es la interpretación, la interpretación, por ejemplo, de un símbolo, ¿verdad? La interpretación de un texto. ¿Qué hace de diferencia la Divina Comedia a la Biblia? Si los dos son libros, sí, pues bueno, son implicaciones éticas, o son implicaciones políticas, son implicaciones religiosas, o sea, tienen una carga simbólica muy fuerte y hace la diferencia entre un libro y otro. Es como decir, con todo respeto, el Corán y la Biblia, o sea, que son, lo que tienen en común son dos cosas, que son libros y de religión, pero obviamente para ambos es diferente el contexto, claro. ¿verdad? Sí, claro. Y se puede responder desde la filosofía, ¿qué los hace sagrados, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que hace que ese texto se quite de su cotidianidad, que es decir, que esté en una biblioteca, a que esté en una lectura, en un púlpito, leyéndose para sacralizarla? Entonces esa pregunta, ¿qué es lo que hace sagrado?, se puede responder desde la filosofía. Sí, porque en esa parte se puede, contexto, yo es un ejemplo, ¿ok? Yo, por ejemplo, soy católico y yo no creo en el Corán. O sea, para mí tu libro, en ese ideal, en ese sentido, pues no es sagrado para mí, estamos de acuerdo. O sea, y al revés también, o sea. Sí, claro. Y en esa parte es como que el conflicto que se genera en torno a las ideologías. En esa parte, no sé qué piensas. Así es. Creo que la filosofía luego viene a traernos, cuestionarnos precisamente esas creencias, ¿no? Cuestionar ideas establecidas y llevarlas, como ahorita lo decía, a un nivel de complejidad
pero también que sea estéticamente bello, ¿no? O sea, no vamos a complejizar para problematizar o eliminarnos unos contra otros, ¿verdad? Que es como la polarización precisamente de lo que estamos hablando, del símbolo, ¿verdad? Cuando ya lo llevo a un extremo negativo, sino complejizarlo de tal manera que haya una armonía, que exista un diálogo, que tenga profundidad, ¿no? El sentido de leer, de hacer literatura, de hacer filosofía. Ahí es la propuesta que a mí se me hace una de las propuestas más interesantes de la filosofía. Complejizar para hacerlo estéticamente bello. Para ti, ¿cuál sería el símbolo más representativo o significativo para ti? Si es que tienes alguno, ¿verdad? Pues voy a contestar desde la sinceridad y de lo que me pasa, pues la fe, precisamente. También me gusta hablar de temas de teología, es una de las ramas que también exploro. Entonces, a hablar de esa fe, por ejemplo, voy a mencionar a Kierkegaard, que Kierkegaard en su propuesta filosófica luego va a hablar de que la experiencia de la fe es una experiencia personal. No tendría yo por qué decirte que tú compartas mi fe si yo estoy viviendo una fe y esa vivencia se vuelve pasional, se vuelve, te enreda con la propia vida, te hace desarrollar otras intuiciones. Pero porque yo la tenga, no es necesario que también tú la tengas, ¿verdad? Sí, no. Entonces, para mí la fe recobra un sentido importante en mi diálogo personal y eso es a lo mejor de lo que en los escritos posteriores que haga de filosofía se va a hablar desde la fe, ¿verdad? Casualmente hablando de estos símbolos de espiritualidad y la religión. Que en ese sentido es válido y no hay ningún problema, ¿verdad? Digo, licenciatura en filosofía, a fin de cuentas. Claro que no. De hecho, hay personas que se dedican luego en estos ya como seminarios de filosofía de la religión y tú puedes hacer propuestas hasta de tu comunidad de fe, ¿no? Entonces, ¿qué se vive ahí? ¿Qué se habla ahí? Entonces, no hay ningún limitante. Yo nunca he visto que en la filosofía limiten a alguien por sus temas. De repente, en las tesis hay temas muy interesantes que no se encuentran en ninguna otra licenciatura, creo yo. Yo creo que es parte de lo bonito de la carrera, ¿no? De cuestión de que sí tocan temas muy que por fuera pueden ser con pincitos pues, de una forma, pero ahí sí puedes dialogar incluso. Sí. No sé si debatir, no sé si pueden debatir y el que se enoja yo creo que pierde, como dice el dicho. Que se enoja pierde. Porque hay un maestro, el doctor Alfonso Ávila del Palacio, y él siempre que hace su crítica es una crítica fuerte como para que elabores tus contraargumentos, ¿no? Es decir, no... Que te enseñas a defenderte. Ajá, que te enseñas a defenderte. Y eso es muy bueno, ¿verdad? Sí. Porque luego tú dices, ya terminé, ya está lista y todo el mundo me la aplaude, pero luego que te la critiquen también es una oportunidad para el diálogo. Exacto, para abrir el diálogo. Que siendo honesto y respetuoso, yo creo que es lo que más falta le hace a la humanidad en general, ¿no? El diálogo. Así es. Más allá de exponer un tema o hablar sobre bueno, cuando realmente se habla, porque hemos visto en la historia de la humanidad que poco se habla y luego pasan otras acciones, ¿verdad? Pero es más importante entender el diálogo y el debate en cuestión. Así es, hay que abrir el diálogo. Esa es algo que estamos haciendo, Marco. Por ejemplo, tenemos unos círculos de estudios con estudiantes universitarios. Hay estudiantes de la FADER, de CIPOL, de FECA, no se diga, ¿verdad?, de filosofía. Y estamos ahí dialogando de temas muy interesantes que precisamente queremos hacer una lectura de la realidad social en nuestro municipio, en nuestra localidad, en nuestro Durango, y traer esos presupuestos al tema de debate sin tanta grilla, sino desde estos saberes y hacer una recuperación de la práctica filosófica, ¿verdad?, propiamente. Se ha vuelto muy interesante y están asistiendo varios compañeros. Platíquenos, por favor, brevemente, no hay problema. Muy bien, acabamos de terminar un ciclo de Foucault en el semestre pasado y hicimos un análisis de los conceptos, por ejemplo, del poder.
El poder, diría Foucault, no solamente se tiene, no es como la papa caliente Sí. que se la va pasando o delegando, sino el poder se ejerce. Y en ese poder tiene varias intersecciones, es una red, es decir, en la casa, en la escuela, en el hospital, en la cárcel. Hay muchas instituciones y muchos grupos sociales donde se ejerce el poder. Entonces hicimos ese análisis desde como la universidad. O sea, está abierto a todo el público, Está hacen abierto a todo el eventos, público, sí. citas, platícanos de eso, por favor. Hacemos eventos cada 15 días. Estamos por abrir otro ciclo y el ciclo va a ser de movimientos sociales. Y vamos a empezar hablando de Palestina, que es un tema que ahorita lo vemos mucho por los noticieros, Sí. pero no sabemos realmente, o a lo mejor nos queremos poner de un lado o de otro, cuando es tan complejo el tema que hay que revisarlo minuciosamente, detenidamente y con sensibilidad, ¿no? Esa es la propuesta, hacerlo con una sensibilidad precisamente de la no eliminación del otro, ¿no? Entonces vamos a estar con un amigo chileno y nos va a platicar, como él es activista allá en Chile, nos va a platicar acerca de cómo se acerca él al problema de Palestina. Entonces, pues están invitados todos los que se quieran acercar. Estamos en el Instituto de Estudios Filosóficos de Durango, a un costado del Congreso. Ahí es como la sede anterior de la licenciatura en filosofía, es decir, ahí en ese lugar nace la propuesta luego de hacer la licenciatura. ¿Qué día, Milton, para que la gente vaya? No tenemos ¿O cómo fecha se pueden fija. contactar con ustedes? Mis redes sociales, Sí, Milton Díaz, y ahí es donde hago las invitaciones. Próximamente vamos a estar abriendo ya un espacio para publicar directamente. Perfecto, Milton. Lamentablemente hemos llegado al final del programa, Milton. No queda más que agradecerte tu participación. Realmente destacar que ya por fin después de tanto tiempo se nos Claro, hizo. sí. Milton, un comentario que quieras agregar a nuestra audiencia, por favor. Muy bien, pues la invitación es precisamente a sensibilizarnos en este mundo a lo mejor cargado de muchas violencias, de violencias simbólicas que nos traspasan, y acercarnos a la filosofía siendo sentipensantes precisamente. No le tengan miedo a buscar temas de filosofía, a hacer un análisis de la lectura de la realidad social y hacer propuestas desde distintas partes, que yo creo que eso lo necesitamos bastante, Marco. Perfecto, nuevamente agradecerte tu participación, que estés aquí con nosotros. Muchas gracias por la Esperemos invitación. pronto tenerte de nuevo por aquí. Muy bien. Entretiempo, TVJET es tu casa. Gracias. A nombre de Entretiempo y TVJET, su amigo servidor Marco Carrillo, muchas gracias.